Buenos días a todos. Hoy tendremos una sesión diferente de las que estamos acostumbrados a tener aquí, pues nuestro maestro líder de nuestra escuela, Susandat Gyawan Drukpa, está enseñando en Vietnam y yo estuve acompanhando por la noche, son 12 horas de diferencia, y algunas enseñanzas son, bueno, como siempre, Susandat cuando enseña de su realización completa del Dharma, su completa omnisciencia, completa sabedoria, ha completado todo o que há a completar, ha purificado todo o que há a purificar, é a definição de Buda. Então, enseñanzas tão preciosas que senti que vamos passar quizá ao menos tempo fazendo algo assim, ao menos com partes das enseñanças que queria compartilhar com vocês. Esta enseñanza de hoje é uma enseñanza que Susandat concedió en el último domingo en un gran templo en Vietnam que construyeron después de Susandat ir allá por la primera vez, hace 15 años. Primero, cuando quizás sería bueno introducir cómo fue esa conexión de nuestra escuela con el país, con las personas de Vietnam, que es un país budista, pero en su mayor parte practicantes del Theravada y Mahayana, más que Theravada, el Mahayana. Entonces no era común la práctica del Vajrayana, aunque había algunos centros, pero no era tan fuerte, que es la práctica que se practica más en los Himalayas. Hoy los Himalayas son los sostenedores, los budistas de los Himalayas, los que sostienen esta enseñanza del Vajrayana. Son 3 clases de enseñanzas, si podemos compartir o clasificar la enseñanza budista en 3 vehículos, hay el Hinayana, Mahayana y Vajrayana. El comentario de eso, no soy yo que va a comentar, su santidad va a hablar acerca de eso en la enseñanza. Pero cuando Susandat llegó en Vietnam, pasaron muchas cosas interesantes, como por ejemplo, como ya era un país muy budista, lo recibieron como un gran maestro que es un líder de una de las principales escuelas de budismo hoy. Así como Susandat Dalai Lama, Susandat Sakya Trizin, Susandat Drikung, son todos maestros que son líderes de las grandes escuelas de budismo hoy, ¿no? En ese específico caso, en el budismo de los Himalayas, que incluye Tibet, norte de India, Nepal y Bután. Así, cuando Susandat llegó, fue recibido con mucho ánimo por todos y hubo señales auspiciosos, como por ejemplo, hay un lago que se decía que había una tortuga en Vietnam, pero la gente no vía esa tortuga, pero todos decían que había una tortuga ahí, pero que subía muy poco, era muy raro, como se escuchaba que un día alguien vio una tortuga en ese lago, un lago en la ciudad, en medio de la ciudad. Y levaram Susandat a bendecir esse lago, porque para eles é um lago sagrado. Susandat foi a hacer a bendição no lago e a tortuga se subiu frente a ele. Então, foi uma coisa, das coisas que passaram allá, assim, especiais. E outras coisas que, mientras Susandat estava dando empoderamentos, ensinanças, havia uma nuvem, e nesta nuvem havia o formato del torso, creo que torso, de Avalokiteshvara. Yo creo que tengo esa imagen que podría enseñar a ustedes. Y Susandat era conocido como una emanación de Avalokiteshvara.
Y ahí surge en medio de la sesión esta nube con esta imagen. Aquí está primero la, la foto de las personas viendo la imagen, viendo la nube. Haciendo fotos. Y aquí está la imagen, la foto. Imagina que hay un maestro enseñando y la gente mira la nube, está eso en la nube. Yo tengo un amigo que me enseñó un video. Hubo un gran maestro enseñando en Vietnam y mira qué pasó. Era un video con esta imagen. Este video no lo tengo. Entonces, con el video ele aproximaba, retornaba, y se veía con más detalle. Voy a buscar un día. Entonces, pasaron cosas así. Y entonces así él se quedó muy famoso, así, ¿no? En Vietnam. Y la gente empezó a ir, cada año que iba, a cada año fue invitado. Y iba todos los años, antes de la pandemia. Así, una vez el primer ministro de Vietnam fue a recibirlo, fue a visitarlo y le pidió una bendición, pues quería ter un hijo y no podía ter un hijo. Y ahí se dio su bendición, no sé con cuánta fe él ha hecho el pedido o no, pero el año siguiente él recibió su santidad con un bebé. Entonces, ahí el gobierno de Vietnam también pasó a, siempre cuando su santidad vaya, como apoyar mucho también. Y ahí construyeron un templo muy bonito que se ve en el video que vamos a pasar. Y entonces fue una conexión muy especial que el país ha hecho con su santidad, Gyawan Drukpa. Y no solo con él, pero con varios maestros del budismo de los Himalayas. Ah, entonces, cuando una cosa que su santidad habló en esta vez que estuve en Vietnam fue que ¿por qué eligió Vietnam como el primer país para visitar después de la pandemia? Habló que porque los, los budistas de Vietnam, sus estudiantes en Vietnam, tienen una relación con él que es incondicional. Es una relación que no, muy pura. Entonces él mismo habla así que por esta relación pura que ellos establecen con su maestro, pasan cosas muy especiales. Así, no, nadie tiene, la gente no tiene expectativa que su sociedad va a dar a ellos, pero ellos quieren simplemente ir a recibir la enseñanza y se beneficiar con la enseñanza. Entonces, por esa motivación pura, cuando esos sinales aparecieron, su sociedad habló que fue eso. Por la pureza de los que están ahí a buscar las, las enseñanzas y las transmisiones. Entonces, él dijo así que esas cosas que se ven no son algo especial. Esas cosas, no, ¿por qué hoy no se ve? Porque, por ejemplo, en el pasado se veía más cosas así. Se veía maestros dejando su pie en una roca o su mano en una roca y la mano entra en la roca, en la cueva donde meditaron. Entonces, allá en los Himalayas hay varias cuevas con manos que entraron en la roca, ¿sí? La marca de la mano, la marca del pie. Yo medité abajo de una cueva que tenía el pie de Milarepa arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué hoy no se ve? Él habló así, ¿por qué hoy no se ve esas cosas? Porque con los tiempos nuestras motivaciones van cambiando.
Entonces, es de parte de nosotros que está faltando el mérito de ver esas cosas hoy. Es parte de nosotros que está faltando la pureza para ver essas coisas se manifestando hoje em nosso tempo. Então, aí explicou. Por acá, nesse caso de Vietnã, isso foram diferentes enseñanças. Pero nesse caso de Vietnã, ele falou assim que pela pureza de todos, esses sinais estão se manifestando. Esse foi de las coisas que, algumas das coisas que aconteceram allá. Então, sempre que lo reciben allá, é sempre com muitas pessoas, mais de 50,000 pessoas em uma atividade a vezes. E essa enseñança é uma enseñança em que ele está dando um empoderamento de Amitayo, que é o Buda de larga vida, uma manifestação do Buda Amitabha. E antes de dar o empoderamento, de qualquer empoderamento, há a toma de refúgio e bodhicitta, os votos de refúgio e de bodhicitta. E depois uno pode receber um empoderamento del Tantrayana, ou seja, uno passa pelos votos, assumir os compromissos de los votos fundamentales, de lo caminho fundamental, fundacional, depois del Mahayana, com a motivação hacia todos os seres, não uma motivação centrada em uno, e aí depois pode receber o mais elevado da enseñança budista, que é o Tantrayana, que permite que uno logre a iluminação em uma sola vida. Então, aqui a sociedade vai explicar com mais detalhe e efetividade. E aqui, então, eu vou estar traduzindo desde o tibetano. E depois, no final, temos uma sessão de perguntas e respostas. Vamos comentar um pouco algo, a depender de nosso tempo. Primeiro, é necessário ter uma motivação pura para receber empoderamento. Uma motivação que está voltada hacia todos os seres, não só hacia uno. No veículo del Mahayana, necessitamos de uma motivação que é voltada para o benefício de uno mesmo e todos os seres, não só centrada em uno mesmo. O empoderamento de Buda Amitabha é uma tradição, como todo empoderamento, é uma tradição del Vajrayana. Afuera del Vajrayana não há em los veículos comuns, como o Mahayana, o Theravada. Essa é uma especialidade do Tantrayana. Então, primeiro, para receber um empoderamento do Tantrayana, é importante receber os votos de refúgio. É mandatório. E receber os votos do Mahayana. Então, depois disso, se pode receber um empoderamento do Tantrayana. Assim mesmo, para uno que não tem os votos de refúgio, não se pode receber um empoderamento do Tantrayana. Então, quando falamos de refúgio, em geral, falamos de 3 fontes de refúgio. Eu tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. Assim é, por exemplo, em Vietnã ou em
en Vietnam, en China, en Japón, en India, todos ellos, la mayoría, yo recitan, yo tomo refugio en el Buda, yo tomo refugio en el Dharma, tomo refugio en la Sangha. Pero adentro de la enseñanza budista hay la enseñanza del Tantrayana o el Vajrayana, en que se toma refugio en el Guru, junto con el refugio en el Buda, Dharma y Sangha, así como expliqué ayer. Primero en el Guru, después en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Entonces, en el Mahayana, el refugio Mahayana, visualizamos Budas de los tres tiempos frente a nosotros cuando tomamos refugio. Budas de los tres tiempos, de las 10 direcciones. Y si hacemos la visualización de los Budas de los tres tiempos, ahí están frente a nosotros. Si no hacemos la visualización, no hace mucha diferencia. Entonces, se encuentra en las escrituras que hay Budas como la cantidad de granos de arena de la tierra frente a uno, llenando todo el espacio. Esa es la tradición de la toma de refugio en el Mahayana. En el Theravada es diferente, no hay esa tradición. Se toma refugio en el Buda, en un solo Buda, Buda Shakyamuni. Pero aquí estamos en el contexto del Mahayana, de la toma de refugio del Mahayana. Frente a uno se visualiza Budas e Bodhisattvas llenando todo el espacio. Y frente a ellos tomamos refugio. Nosotros aquí en Vietnam, la mayoría somos Mahayana, practicantes Mahayana, así como en los Himalayas. En China también, la mayoría son practicantes del Mahayana, del gran vehículo. Entonces, en esas tradiciones se visualiza muchísimos Budas frente a uno cuando tomamos refugio. No solo un, dos, pero millares de Budas. Entonces, si visualizamos así, el beneficio es muy grande. Y desde eso se viene el nombre grande, grande vehículo. Pues el beneficio es grande, la potencia es grande, la transformación es grande. Entonces, por eso se dice Mahayana. Maha significa grande. Entonces, no se toma refugio frente a un Buda, pero Budas llenando todo el espacio en frente a uno. Entonces, hay una gran diferencia del beneficio de esas dos maneras de toma de refugio. Entonces, se toma refugio en el Mahayana. El tiempo que uno toma refugio también es diferente. La manera del Mahayana tomar refugio es con un pensamiento grande, con una intención grande. Así se toma refugio de este momento hacia la iluminación completa.
Entonces, esa es la motivación, la intención, la manera de tomar refugio del Mahayana. Hacia la iluminación completa tomamos refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Diferente del refugio del Theravada, en que se toma refugio hacia la muerte. Yo tomo refugio por toda mi vida frente al Buda, Dharma y Sangha. Entonces, aquí se entiende la diferencia de los dos, ¿no? Por una vida o hacia la iluminación completa. ¿Cuántas vidas requieran? Así como cuando se toma refugio en el Mahayana, se toma refugio junto con todos los seres, con la intención de iluminar todos los seres, no solo apenas uno mismo. Entonces hace adentrar la esencia de la iluminación para el beneficio de todos los seres, tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Esa es la manera de tomar refugio del gran vehículo. Y cuando decimos tomo refugio, ¿qué significa eso? Tomo refugio en el Buda, Dharma y Sangha para liberarme del samsara, del sofrimento de samsara. Por ejemplo, una persona que, que tiene un gran miedo de algo, como de agua, de fuego, de guerra. Entonces, uno toma refugio. Por favor, me proteja de este miedo, de este peligro. Entonces, eso es buscar refugio. Me libere de este peligro. Entonces, en el samsara, en el ciclo de existencia, tenemos muchos miedos. Y así hay el miedo de morir, ladrones, de vários tipos de medos que há na samsara. Então, buscamos refúgio para que sejamos liberados deste medo. Então, isso é o que significa buscar refúgio, Kyabjo em tibetano. Ir em busca de refúgio, de proteção. Buscar refúgio, buscar proteção, ou Kyabjo significa, Kyab significa la protección, el refugio. Jo significa ir en busca de la protección, ir en busca del refugio. Para que yo no esté enfermo, para que no me quede con dificultades en mi vejez, mi edad avanzada. Por favor, me libere de ese sufrimiento. Entonces, esta es una búsqueda de refugio, pero es una búsqueda pequeña. No es la manera de tomar el refugio del Mahayana, del gran vehículo. Estamos buscando refugio desde todo el sufrimiento en el Mahayana. No de uno, de dos, de tres, pero de todo el sufrimiento nos dé refugio, nos dé protección.
y no solo de uno, del sufrimiento de uno, pero de todos los seres. Nos conceda protección, nos conceda refugio. La manera de tomar refugio en el Mahayana. Así como si hay un niño que está siendo perseguido por un perro que le está mordiendo, mordiendo. Entonces él va a su mamá o a su papá. Oh, el perro me está mordiendo, me dé refugio, me dé protección. Y va llorando a mamá, a papá. Eso es búsqueda de refugio. No hay un nombre, él no está diciendo la misma cosa, pero es una búsqueda de refugio. Entonces, así nosotros cuando tomamos refugio en el Buda Dharma Sangha, estamos tomando refugio por el miedo de los peligros de la samsara, del sufrimiento del samsara. Para tomar refugio es necesario tener este miedo, esta noción del peligro, del terror del samsara. Si no hay eso, no es posible tomar refugio. Es necesario conocer las faltas del samsara. No es, si uno así toma refugio reconociendo las faltas del ciclo de existencias del samsara, no hay que cortar el pelo, no hay que tomar un nombre, hacer una ceremonia. Ese ya está tomando refugio, el refugio verdadero, por miedo, por el terror del samsara. Si uno reconoce los problemas de samsara, uno claro que va a tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha, porque ¿a quién va a buscar refugio? ¿En el papá, en la mamá? No hay, no nos pueden salvar, nos pueden liberar. Entonces, uno así toma refugio en aquellos que están liberados, no hay otros, otra fuente de refugio. Entonces, si no tenemos esta noción de los problemas, de las faltas de samsara, no hay una búsqueda de refugio verdadera. El- la toma de refugio verdadera de corazón es una toma de refugio interna que surge del reconocer de las faltas de samsara. Hoy está bien, pero no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Esta hora está bien, pero no sabemos cómo va a ser la próxima hora. Este año está bien, pero ¿cómo va a ser el próximo año? Entonces hay que reconocer esta falta de la samsara para tomar refugio. Entonces, para tomar refugio en la manera del Theravada, en la manera del Mahayana y la manera del Tantrayana, el refugio es igual. Hay que, en este punto, hay que tener esta conciencia de las faltas del samsara. Si no hay un miedo del samsara, si no hay una noción del peligro del samsara, no hay renuncia. Si no hay renuncia, no hay una búsqueda de refugio verdadera. Entonces, hay las diferentes maneras los diferentes votos de renunciantes, como de Genin, los votos laicos, de
Getsul, Gelon, los otros monásticos. Todos estos son excelentes, son las maneras de praticar el Tantrayana. Para praticar el Tantrayana es importante tener esta renuncia. Conocer la naturaleza del samsara, del sufrimiento, y tomar refugio a partir de eso. Entonces, reconocer las faltas del samsara y voltear la mente de esto, buscar la liberación de estas faltas, es lo que se llama renuncia. Entonces es importante conocer eso. ¿Qué es? Reconocer las faltas de samsara y renunciar a esas faltas de samsara es importante conocer. Ustedes que son laicos, hay los votos laicos. ¿Por qué tomamos los votos laicos? Son votos de renunciantes. Los votos de Genen o Upasaka, Upasika, en sánscrito, son votos. Eso es muy importante. Es necesario tener un miedo de los samsara. Es necesario tener una aversión al samsara. Si uno se queda involucrado en el samsara y lo dejo ahí y mantengo la práctica del Dharma, por más perfecto que seamos en nuestra práctica, no se cambiará a una práctica auténtica, no va a tener mucho resultado. Entonces, en general hablamos de 3 vehículos, ¿no? O podemos hablar en 2, el vehículo pequeño y el grande. Y el grande podemos clasificar en 2. El Sutrayana y el Tantrayana. El Mantrayana. Entonces ahí, si hablamos de 3 vehículos, también podemos hablar en 3. El primero vehículo, el Theravada, la principal práctica es el refugio. La búsqueda de refugio. Entonces, primero, tenemos que entrar por esa puerta, la puerta del Theravada, la puerta del Hinayana. La raíz del Mahayana está ahí, en esta entrada del Theravada, del Hinayana. No hay otra puerta, tiene que entrar por ahí. Tiene que entrar por esta entrada, solo hay una entrada. Es esa entrada de la toma de refugio. Y después, poco a poco, uno llega a la práctica del Mahayana. Poco a poco uno llega a la práctica del Vajrayana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la enseñanza de Buda, en esa gran casa de la enseñanza del Buda, solo hay una entrada. Solo hay una puerta, que es la puerta del refugio. Es la misma puerta para todos. Si yo soy Mahayana, no hay nada de especial en eso. Si yo soy Tantrayana, no hay nada especial en eso. Todos entran por la misma puerta, la misma entrada. Eso es muy importante conocer. Si uno va a cortar los pelos, hacer los mudras, ganar un nombre y se dice, oh, mi nombre, o así se dice mi nombre, o así se dice mi nombre. No tiene ningún beneficio. Ningún beneficio. Primero es necesario conocer las faltas de samsara y querer abandonar esas faltas de samsara.
querer abandonar, liberar-se disso. Conocer que el samsara tiene la naturaleza de sufrimiento. Entonces, conocer que el samsara tiene algo que, porque necesitamos de las cosas del samsara, necesitamos de comer, ¿no? Necesitamos tener algo para comer, necesitamos tener una cama para dormir, ir a una cocina, ir al baño. Todo eso es temporario. Pero uno quedarse ahí últimamente en eso, oh, no hay ningún sentido en eso, no hay ningún sentido. Últimamente, fuera del refugio, en el Buda Dharma y Sangha, no hay algo a encontrar en el samsara, ¿no? Entonces eso es muy importante conocer. El que se dice al Buda en general, el Buda es el refugio en el Buda. ¿Qué es el Buda? El maestro, el profesor. Y cuando se toma refugio en el Dharma, ¿qué es el Dharma? La enseñanza de Buda. Entonces, ese es el sagrado Dharma, la enseñanza de Buda. Y nosotros somos la Sangha. Entonces, en general, hablamos de esas tres fuentes de refugio, Buda, Dharma y Sangha. En este contexto, cuando hablamos del profesor, el Buda, el, el insuperable maestro, el precioso Buda, el que enseña el Dharma. Este es el precioso Buda, la fuente de refugio del Buda. En general, hay también las maneras de hablar de refugio de manera interna, secreta. Pero aquí estamos hablando de la manera externa. El refugio en el Buda, el precioso maestro. El precioso maestro, el Buda, el insuperable maestro, el precioso Buda. La insuperable enseñanza, el precioso Dharma. ¿Qué es esa fuente de refugio? La enseñanza de Buda. Si uno practica, va a abandonar todo tipo de sofrimento. Va a se liberar de todo tipo de sofrimento. Eso es el refugio en el Dharma. Si hablamos de las tres fuentes de refugio, la principal fuente de refugio es esta, la enseñanza. Así es la insuperable enseñanza, el precioso Dharma. Es el refugio genuino. Y tercero,
in- inigualable, como se diz? Inigualable, inigualable, la inigualable comunidad espiritual, la Sangha, es la tercera fuente de refugio. Son aquellos que nos ayudan al camino, como, como los enfermeros, enfermeras. El, el médico nos pasa la instrucción, pero si no tenemos un enfermero para nos ayudar, para seguir, como se enseña, como se practica, como se... Entonces, eso es la Sangha. Son nuestros amigos espirituales. No, una, no un amigo cualquiera, pero un amigo espiritual. Un amigo que nos ayuda en el camino. Es que nos guía en el camino. Entonces, eso es la Sangha. El amigo espiritual. O el amigo del Dharma, otra traducción. Entonces, el profesor es como el médico, el Buda. Se puede comparar con el médico. Y ese médico nos da una medicación. Esa medicación se compara como el Dharma. Pero si uno toma la medicación o no, está tomando bien o no, ahí hay el enfermero. Este enfermero o enfermera aquí nos ayuda a tomar, a hacer el tratamiento. Entonces el Dharma, el principal, es la medicación. No importa qué tan excelente es el médico, pero si uno no toma la medicación, no va a se beneficiar. Entonces, un médico muy bueno que da una medicación. La medicación también es muy buena, el enfermero también es bueno. Entonces, uno se va a curar. Pero si uno no toma la medicación, no se cura. Entonces, nosotros no practicamos bien el Dharma. Comemos carne, no está bien eso, ¿no? Si comemos carne, claro que vamos dañar outros seres. Eso no está de acuerdo con el Dharma, ¿no? Eso es uno que voltea su espalda hacia el Dharma. Entonces, para los que no son budistas, ¿no? Cuanto más se diverten, aprovechan la vida, es diferente, pero nosotros, que tomamos compromiso de no dañar otros seres, el Dharma, la esencia del Dharma es no violencia. No violencia. Entonces, eso es el Dharma. Dharma es eso. No es leer una práctica, leer un cuaderno, un libro, cortar el pelo, vestir un, un manto amarillo. El Dharma es no dañar otros seres. No dañar otros seres. Entonces, para, es importante que no tengamos siquiera el pensamiento de dañar a algún ser. Eso es el Dharma. Entonces, cuando tomamos refugio en el Dharma, ¿cómo practicamos? Primero, abandonar carne. Abandonar todo tipo de pensamento negativo. Nosotros não praticamos o Dharma, de verdade.
se enganamos outros, se hablamos coisas que não são verdadeiras, se hacemos todo esse tipo de coisas negativas, não é uma prática verdadeira do Dharma. Então, vestir o manto amarillo o rojo, cortar o pelo, hacer processiones, ¿eso es Dharma? ¿Eso no es Dharma? No, eso no es Dharma. ¿Qué es Dharma? Abandonar, dañar los seres. Abandonar por completo el dañar de los seres. Así, si uno toma un compromiso, un voto como ese de abandonar el daño de los seres, el acto de dañar los seres, eso es el refugio genuino. Si uno tiene eso tiene el voto de refugio. El refugio no es tener algo así material que uno da al otro. Ahí el otro recibe, oh, ahora lo tengo, ahora es mío. No es eso, el refugio no es esto. El refugio es en la mente de uno. Antes, yo así causaba daños a otros seres. Yo comía carne, yo hacía, cometía acciones negativas a otros. Entonces, a partir de cuando tomamos el voto de refugio, tomamos el compromiso de no más dañar otros seres. Dañar otros seres. Eso es el refugio genuino. Entonces, tomar el voto de refugio, como aquí, por ejemplo, llegaron aquí para tomar los votos de refugio y todos ahí muy ocupados y toda la fila, mucha gente. Eso no es tomar el voto de refugio. Eso es el aspecto externo. Entonces, el refugio, excelente. Si uno toma refugio de manera buena, no hay algo mejor que eso para evitar enfermedades. Hay algunas prácticas que se hacen, ¿no? Shaden, etcétera, para evitar enfermedades. Pero no es necesario hacerlo si uno toma refugio de manera genuina. Si uno no tiene un refugio, una práctica de refugio genuina, es difícil que las prácticas tengan algún beneficio. Pero de entre todas las prácticas, la de más beneficios del refugio. Todas las otras, Namgyalma, Mahakala, Vajrasattva, todas son buenas. Pero si uno no tiene la práctica de refugio y va a ser práctica de Amitabha, es como Vajrasattva, etc. Es como juego de niños. Los niños tienen sus juegos, ¿no? Sus games. Es igual. Así, não violência, atitude pacífica, libre de aversión, de ira, libre de impureza, uma prática pura. Isso é como se deve entender el Dharma. La esencia del Dharma es no violencia. En esta base de la no violencia, asumimos el compromiso o la intención de beneficiar a los demás.
Eso no, pero en un contexto común, sin hablar del Mahayana, del gran vehículo, abandonar el dañar de los seres, ya está muy bien. Sea un perro, una rata, un gato, hasta mismo un pequeño insecto. Si uno tiene un compromiso de no dañar ninguno de esses seres y mantenerlo, eso ya está muy bien. Y encima de eso, tener la intención, la aspiración, el compromiso de beneficiar a los seres, ahí es aún mejor que eso. Pero no, uno puede sentir, oh no, eso no tengo esta potencia, no tengo esta capacidad. Entonces, yo voy al menos no dañar los seres. Eso ya está muy bien. Pero ahí, si uno ni siquiera eso puede hacerlo, no, yo voy a hacer daños a otros, yo voy a matar a otros, yo voy a comer a otros, yo voy a engañar a otros. Y, y me considero un budista, oh, eso es un poco difícil. Entonces, hay dos tipos de aceptar el Dharma. Podemos hablar de dos maneras, dos, dos, dos choices, elecciones. Una del gran vehículo, beneficiar los seres. Voy a beneficiar los seres. Esa es la manera. Después de tomar refugio, yo voy a beneficiar los seres. Eso es muy importante. Pero, si uno quiere, después de tomar refugio, no dañar los seres, a partir de hoy que tomo el voto de refugio, no voy más dañar los seres. Si voy a beneficiar a los otros o no, pero tener este compromiso de no dañar a los seres es este refugio, el refugio del pequeño vehículo, también ya está muy bien. Entonces aquí en el programa no tenemos los votos de Mahayana en específico, organizado, pero tenemos los votos de refugio que vamos a tomar con la recitación del Manam Shi, Manam Kadanyam Pesem Chintam Shi, todos los seres ilimitados como el espacio. Eso se refiere a bodhicitta. Lama Sangye Chokikula Kyotsuchio, en el Buda, Dharmakaya, toma refugio. Eso es toma de refugio. Entonces aquí, y aquí su soldado está dando la transmisión de refugio. Oh, quedó un poco largo, ¿no? Manam Kadam, Nyambe, Semchen Tamche, Lama Sangye, Shogi Kula, Kyabsuchio, Manam Kadam, Nyambe, Semchen Damche, Lama Loncho, Zobe Kula, Kyabsuchio, Manam Kadam, Nyambe, Semchen Damche, Lama Tuje, Tube Kula, Kyabsuchio, Manam Kadam, Nyambe, Semchen Damche, Lama Sangye,
Rinpoche la, Kyabso Chio. Entonces esa es la primera recitación. Y en la segunda recitación, el pensamiento dejamos el pensamiento en nuestra mente que todos los seres en el samsara están sufriendo de una manera o de otra. Entonces pedimos refugio, pedimos protección para nosotros y todos los seres. Manam Gadam, Nyambe, Semjen Tamche, Lama Sangye, Shogi Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semjen Tamche, Lama Lanchet, Zove Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semchen Namche, Lama Tuje, Zove Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semchen Namche, Lama Sangye, Rinpoche la, Kyabsu Chio. Esa fue la segunda recitación. Ahora la tercera. Manam Gadam, Nyambe, Semchen Namche, Lama Sangye, Shogi Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semchen Namche, Lama Lanchu, Zove Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semchen Namche, Lama Tuje, Zove Gola, Kyabsu Chio, Manam Gadam, Nyambe, Semchen Tamche, Lama Sangye, Rinpoche la, Kyabsu Chio. Entonces eso lo que recitamos no es la toma de refugio no es la recitación de la toma de refugio, no es la recitación de la toma de voto de bodhicitta, pero la toma de refugio, la recitación de la toma de refugio con votos de bodhicitta unidas. Entonces, entrenando en la fundación de abandonar el dañar de otros seres, el daño a otros seres, con el tiempo logramos beneficiar a los seres. Entonces aquí yo dé la transmisión de los dos juntos, de la manera en la tradición del Mahayana. Entonces hay la transmisión de los votos de refugio del Hinayana, del Mahayana y del Tantrayana. Aquí tomamos refugio en la tradición en las dos tradiciones, del vehículo pequeño y grande. Entonces, después de tomar refugio, uno debe buscar ser una buena persona, una persona que practica virtud. Entonces, externamente, haber recibido o voto de refugio, haber recibido externamente o voto de bodhicitta, empoderamento da Tantrayana, não há nenhum benefício se a prática não é interna. Então, antes, o que quiera que he hecho de negativo, isso todo é passado. A partir de hoje, me pongo a praticar de maneira positiva
en mi vida. Eso es muy importante cuando uno toma refugio. Entonces, en tercer punto, aquí hablamos del primero, el pequeño vehículo, después el gran vehículo, y ahora, en tercer punto, el Tantrayana o Vajrayana, con el empoderamiento de Buda Mitayo, el Buda de la larga vida. Este empoderamento de larga vida depende da prática de uno. Se uno pratica bien, não lo vai receber. Se uno não pratica bien, não há empoderamento de larga vida. Entonces, para tener larga vida, es importante abandonar el acto de matar, como el Buda enseñó en los sutras. Abandonar el acto de matar y beneficiar los seres. Primero, abandonar el acto de matar. Segundo, beneficiar los seres, oferecer alimentos, etc. A partir desses dois, não há nada melhor para ter larga vida. Primeiro, abandonar o acto de matar. Segundo, dar comida a quem necessita de comida. Roupa a quem necessita de roupa. Recursos materiais a quem los necessita. A las fuentes de refugio, hacer oferendas. A los seres, donaciones. Beneficiar los seres. Es un punto. El otro punto es abandonar el acto de matar. Entonces, en los sutras, Buda enseñó, essas são as duas causas de larga vida. Entonces, aquí en Vietnam, se hace muchas reverencias, muchas prostraciones al Buda Amitabha. Buda Amitabha y Buda Mitayo son el mismo. Son diferentes aspectos externos del mismo Buda. Entonces, el empoderamiento del Buda Amitabha, de Buda Mitayo, son el empoderamiento del mismo Buda. Entonces, el Buda Mitayo, su nombre, Amitayuru, Amita Ayuru, se dice. Significa larga vida. Vida incomensurável. Amita Ayuru. Y Amitabha no habla de vida en el nombre, no hay mención de vida, pero sí de luz, la luz incomensurable. La luz de la sabiduría es la referencia en el nombre Amitabha. Entonces, la diferencia es Amitabha, Amita Ayuru. La luz incomensurable, la vida incomensurable. Pero son dos emanaciones del mismo Buda. Entonces yo voy a conceder hoy el empoderamiento del cuerpo, charla y mente del Buda Mitayo. Muy bien. Ahora Susandada empezaría la parte específica del empoderamiento de Buda Mitayo.
no es lo que vamos a hacer aquí, no es de lo que quería compartir hoy, pero específico de cómo funciona la toma de refugio, que es esa práctica como Susana me enseñó, como la entrada para los tres vehículos budistas, el Hinayana, el Mahayana y el Tantrayana, o sea, la puerta de entrada para toda la práctica budista. Y yo creo que la enseñanza fue muy clara. No sé cómo quedó la traducción, pero no sé si hay mucho que comentar, pero más de saber qué dudas ustedes tienen. Ujú. La toma de refugio, como su santidad enseñó, es la puerta de entrada de todo el Dharma. Asimismo, en nuestra práctica continua del Dharma, estamos tomando refugio a todo momento. No es ni siquiera una, dos, tres, pero a todo momento, a todo tiempo es la práctica del Dharma. Es la práctica básica, base de todo el Dharma. Entonces, no hay ningún problema en tomar refugio diferentes veces. Porque todos los días tomamos refugio. Cuando recitamos Sangye Chodon, Sogi Shonon Lab, Janju Bado, no Buda, Dharma y Suprema Asamblea, tomo refugio hacia la iluminación. Pelo mérito de mi generosidad y mis demás prácticas, que pueda obtener la iluminación para todos los seres. Eso es una toma de refugio. Y eso está en el principio de todas las prácticas que hacemos. Entonces, hay, por ejemplo, en la manera tradicional, o en las escrituras, cuando hablan de refugio, se dice que uno debe hacer prostraciones después que toma refugio por la mañana, por la tarde y por la noche, 3 veces al día. Así, la manera, cuando se da la transmisión completa de refugio, el texto habla de eso también. Entonces, no que uno va a perder los otros de refugio porque un día no lo hace, pero, pero es una práctica continua. Entonces, no es ningún problema tomar refugio diferentes veces. Lo que muchas veces se instruye, por ejemplo, en este caso, cuando su santidad, aquí es porque cortamos algunas partes, la traducción al vietnamita, algunas partes están cortadas como antes, lo que había antes fue la toma de refugio física, en que la gente fue a tomar refugio, y se corta el pelo, etc. Una parte, ¿no? No es todo el pelo, pero un pedazo del pelo. Y ahí Susana habló, los que ya tienen votos de refugio no tienen que venir otra vez, pero todos nosotros tomamos, pero no vamos allá para recibir un nuevo nombre. Eso es lo que creo que los maestros que dijeron, para que no es necesario tomar diferentes veces. Normalmente se refiere a eso, no ir allá frente al maestro, hacer la ceremonia otra vez. Eso es que normalmente es la instrucción, porque si no, claro, en ese caso, ¿cuántas personas no hay en un evento como ese? Entonces, todo el encuentro sería para solo la ceremonia, ¿no? Pero mientras el maestro está concediendo refugio, todos tomamos. Lo que la diferencia es no ir al ritual de hacer el refugio, etc. Y hay también una tradición de que, una instrucción de que no tomamos refugio en el Tantrayana, como Sociedad habló, el Vajrayana, hay esta práctica de tomar refugio en el maestro también, ¿no? En el guru, el Buda, Dharma y Sangha. Entonces, cuando recibimos un maestro, cuando encontramos un maestro la primera vez, podemos tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha. No es necesario que tomemos refugio en este maestro también que está llegando, porque aún no lo conocemos, ¿no? Entonces es una práctica común para nosotros de, así como está en las escrituras, que hay que chequear todos nuestros profesores.
como por años, o al menos un tiempo, chequear cómo es el comportamiento de ellos antes de buscar refugio en ellos, antes de tomarlos como maestro de uno. Entonces, pero se puede aún así tomar refugio en el Buda Dharma Sangha, cuando el maestro está dando el refugio. ¿Quedó un poco más claro? Mm. Mahayana y el Vajrayana. Tres maneras, una manera de clasificar en tres. El Theravada reconoce algunas enseñanzas como enseñanzas de Buda. Las enseñanzas que fueron preservadas oralmente por los estudiantes de Buda y que fue preservada hoy principalmente en Tailandia, Myanmar, Sri Lanka. Entonces ahí el canon, estos países, los budistas Theravada, tienen este cánone que se llama el cánone Pali, que es el cánone que se fue preservado en lengua Pali, como su cánone, como su cuerpo de escrituras. Este cuerpo de escrituras es muy largo. Todo, así, el cánone Pali, el cánone que se llama el cánone tibetano, diríamos así, digamos así, el cánone chino, todos son muy largos. El tibetano, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el cánone Pali y el cánone que se considera como las enseñanzas de Buda en Tibet o en las tradiciones tibetanas? El cánone de las tradiciones tibetanas, hay esta clasificación del Kangyur y Tengyur. Kangyur significa Kagyur, la traducción de las enseñanzas de Buda. Ka significa la enseñanza de Buda. El Tengyur Gyur es traducción. Tengyur es la traducción de los comentarios de las enseñanzas de Buda. Entonces, en las traducciones tibetanas, tenemos los comentarios y la palabra de Buda como cánone, los dos juntos. Entonces, son más escrituras, ¿no? Praticamente todo el cânone Pali está incluso en Kangyur y Tengyur. Yo no puedo decir si todo específico sutra que esté ahí va a estar en Kangyur y Tengyur, porque como son muchísimas enseñanzas, puede ser que en la tradición Pali se ha preservado una enseñanza que no esté, o dos o tres, que no estén en la tradición que fue hacia Tibet. Entonces fueron diferentes caminos que, por ejemplo, el canon de Pali, hay también dos maneras que se fue al sudeste asiático. Hay una manera marítima y hay una manera que fue por China, por tierra. Entonces hay cánones Palis diferentes también, porque hay una tradición marítima
que foi de Índia, por Calcutá, por Bengal, hacia o sudeste asiático, de monjes que foram por aí, e hay los monjes que foram por China e chegaram allá. Então, e essa tradução, e eu, um de meus maestros, Thich Nhat Hanh, uma vez estava ensinando um sutra a partir dessas duas tradições, o mesmo sutra, e há pequenas diferenças de la enseñanza como chegou por los que chegaram por tierra e la enseñanza que chegou por lo que chegaram por mar, ensinando desde o chino. Então, havia como um ideograma, como em uma, ele puso tudo no quadro e havia alguns ideogramas que eram diferentes. E isso já era uma tradução do Pali hacia o chino, não? Pero hay diferentes versiones, así como hay de la Biblia también, ¿no? Hay diferentes versiones con diferentes traducciones. Pero en base, bueno, se podría hablar mucho de eso, pero de manera más simple, casi todo el canon paleo está en el Kangyur. Es como, son equivalentes, el Kangyur y el canon paleo son equivalentes, pero en diferentes lenguas. Y hay un otro punto que no sé si es muy, bueno, hablando de manera breve, la tradición del Mahayana, sea el Mahayana común o el Vajrayana, también considera como palabra de Buda enseñanzas que se fueron dadas por la bendición de Buda Shakyamuni, como por ejemplo el Prajnaparamita, que no es el Sutra del Corazón, que no fue Buda quien enseñó, fue Avalokiteshvara quien enseñó. Buda, se habla cuando se lee el Prajnaparamita, se lee frente al Buda Shakyamuni, Avalokiteshvara enseñó a otro monje la práctica del Prajnaparamita, pero Buda estaba en meditación. Entonces, por el poder de la presencia del Buda ahí, con la bendición de Buda ahí, entonces este sutra fue incluido en el canon Mahayana y el canon Vajrayana, pero no fue incluido en el canon Pali, porque el Pali considera solo lo que salió de la Buda pela boca de Buda Shakyamuni. E Mahayana e Vajrayana consideram o que foi ensinado sob a bendição de Buda também. E também há outro ponto que é de maestros que há algumas escrituras que são, por exemplo, há alguns sutras que são de outros Budas, como de Buda Vajradhara. E então, escrituras que foram reveladas, recebidas por revelação, que também estão no cânone tibetano. Então, hay umas pequenas diferenças, pero em geral é muito parecido, o canon Pali e o Kangyur. Duas línguas diferentes. Isso seria. Alguma outra pergunta? São 2 horas, não? Que anunciamos para hoje? Vajrayana, Tantrayana e Mahayana. Como su santidade ensinou, se pode classificar em 3 veículos: Hinayana, Mahayana e Vajrayana, ou Tantrayana, os dois são o mesmo, Mantrayana e Vajrayana são o mesmo veículo. Ou se pode classificar em 2, o Hinayana e o Mahayana, o pequeno veículo e o grande veículo. O pequeno veículo, por que se diz pequeno veículo? O Hinayana, porque a prática está enfocada em la liberação de uno. Uno pratica para liberar a si mesmo. Não há não quer dizer, a vezes a gente que diz que quizá não entramos nesse tema, de quanto que há de compaixão nesse veículo. Há compaixão, pero não há o compromisso de liberar a todos os seres. É a diferença do Mahayana. O Mahayana, uno assume o compromisso de liberar a todos os seres. Então, já entra por aí, já entra com estou buscando para mim solo, pero estou buscando para liberar a todos os seres.
Esa es la principal diferencia de Hinayana y Mahayana. La motivación de la práctica espiritual. Dentro del Mahayana, hay esta clasificación en dos. El Mahayana común y el Mahayana extraordinario. Extraordinario es el Mahayana Vajrayana o Tantrayana, que es el mismo. Vajrayana, Tantrayana, Mantrayana son nombres diferentes para el mismo. Vajra significa diamante. Diamante en español, ¿se entiende? Diamante, que es inquebrable, que no se puede quebrar. El vehículo indestructible, se diría. Mantrayana, el vehículo del mantra. Tantrayana, el vehículo del tantra. Son la misma referencia. Nombres diferentes para la misma tradición. ¿Y qué hay de diferencia en el Mahayana común y el Vajrayana? Por ejemplo, para clarear, se puede usar un término como hay en muchas escrituras en tibetano, Sangak Doje Tekpa, el vehículo indestructible del mantra secreto. Es como si como está en las escrituras. La mayoría de las escrituras, cuando se habla del Vajrayana, de una manera más completa, sin hacerla corta, se habla así, Sangak Doje Tekpa. El vehículo indestructible o el Vajrayana del mantra secreto. Pero cuando hablamos de manera corta, hablamos Doje Tekpa, que es el Vajrayana, el vehículo indestructible. Um, los dos entonces son la misma cosa. Porque comenté ese nombre porque hay los dos ahí, ¿no? Mantra, la referencia del mantra y la referencia del Vajra. Para que no haya confusión, son hablando de la misma cosa. Y Tantra es un nombre más amplio para el vehículo que se hace uso de mantras. Entonces se refiere a misma tradición, pero hablando más de cómo es la práctica tántrica, que es un nombre muy, si se habla de la manera como Susandad le gusta decir, es un nombre muy abusado, un nombre muy, no sé si hace sentido en español eso, pero abusado, muy utilizado, mal utilizado. Porque las personas asocian tantras a muchas cosas que no son la esencia del tantra. El tantra, ahí es un tema un poco avanzado, pero en base se puede describir como el vehículo que utiliza el resultado como camino, el vehículo en que uno visualiza deidades, el vehículo que usa visualizaciones, mantras, está se relacionándose con la forma de la deidad, con la palabra de la deidad, el mantra, con la mente da deidad, la mente, la meditación no conceptual. Todo eso son técnicas que utilizan el resultado, que es la mente, palabra y charla, la mente, palabra y cuerpo de la deidad, para realizar la verdadera naturaleza de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra charla. Entonces, es una técnica para realizar de manera más rápida el mismo que va a realizar el Mahayana, el mismo que va a realizar el Mahayana común. Entonces, pero de una manera más rápida, más potente. Entonces, esa es la principal, es una manera más concisa de explicar la diferencia de los tres, Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Pero la pregunta, ¿cómo fue la diferencia de Mahayana, Tantrayana y Mantrayana? Tantrayana y Mantrayana son lo mismo, Vajrayana también, Tantrayana, Mahayana y Vajrayana son lo mismo, y Mahayana
normalmente hablamos, cuando simplemente decimos Mahayana, se puede referir tanto al Mahayana común, que no tiene el uso de mantras, visualizaciones, etcétera, como el budismo chino, el budismo de Vietnam en su mayor parte, la mayoría son Mahayana común. Sí, el Zen en Japón y Corea, el budismo Theravada también. Entonces, todos esos son el Mahayana, en su mayor parte son practicantes del Mahayana común. Y en los Himalayas es más común el Vajrayana. ¿Alguna pregunta más? Una, una práctica que hacemos, por ejemplo, allá en Brasil, cuando Su Santidad fue en 2014 o 15, creo que 14, él concedió el empoderamiento del Buda de la medicina. Y pasó a nosotros, es, los Samaya, que los empoderamientos tienen eso, de pasar un Samaya, un compromiso, junto con el empoderamento, cuando uno recibe. Y después que dio el empoderamento, dijo que el Samaya sería ser vegetariano. Y ahí, claro, estávamos todos ahí. Y algunas personas preguntaron, pero yo pasé toda mi vida comiendo carne todos los días, ¿cómo voy a ser, así no creo que a partir de ahora pueda ser vegetariano? Entonces, como hoy Susana habló de ese tema, yo pensé que sería bueno comentar su respuesta, ¿no? Una persona fue muy sincera, era el fotógrafo, una persona estaba fotografando, haciendo servicio voluntario, y no era una persona conectada a su santidad antes, pero creo que venía de otro centro budista. Y ele perguntou assim, estava com sua máquina e fotografando cerca e como barrou a câmera e dijo assim, frente a ele, foi como uns 3 metros de seu trono. E falou isso assim, eu passei toda a minha vida comendo carne, como não sinto que puedo parar agora mesmo, nesse momento. Que devo fazer? Porque não quero malograr minha prática, quero praticar bem, pero que hago? Y Susana dijo así que practique compasión, que a través de la práctica de compasión, naturalmente ele vai ligar a expandir su compasión y a no más sentir que necesita de carne, entonces de comer carne. Entonces fue una instrucción así, cómo practicarlo cuando uno no puede hacerlo. Y entonces lo instruyó así, a practicar compasión. Y naturalmente esa práctica va a llevar a este resultado. Entonces fue una manera. Ya otros maestros, cuando fueron preguntados de ese mismo punto, dijeron así, para ser, si posible, al menos en días auspiciosos, no comer carne. Entonces, luna nueva, luna llena, el octavo día, eso son basados en el calendario tibetano. Pero si uno no tiene familiaridad, puede mantener de acuerdo con nuestro calendario también, ya va a ser de mucho beneficio. Son días que nuestra práctica es multiplicada, el resultado de nuestra práctica es multiplicado. Entonces, cuando practicamos algo en ese día,
el efecto kármico es multiplicado. Tradicionalmente se dicen 100 veces. Entonces, por ejemplo, si un día que dejamos de comer carne en una luna nueva, es como 100 días que lo hicimos. O si matamos un ser en un día como esos, es como si fuera a matar 100 seres. Entonces son días que son de actitud, que los dos, la karma, la acción positiva y negativa son multiplicadas. Luna nueva, luna llena y el 8º día de la luna, del calendario lunar. Entonces esos 3 días son días muy auspiciosos. Y si uno quiere hacer un poco más, si uno quiere hacer un poco menos, se podría quizá practicar. Bueno, nunca vi esa instrucción, pero al menos un día al mes ya es un empezar, ¿no? Luna llena, se puede ser luna llena, porque es un día muy poderoso, muy fuerte. Se ve también cuando estamos practicando meditación, vemos en nuestra mente cómo luna llena es más fuerte. Nuestra mente está más propensa a emociones también. ¿Por qué? Por la fuerza del día. Entonces, en los monasterios nosotros hacemos una práctica de ayuno en esos días. Luna llena, luna nueva. ¿Para qué? Justamente para estar más en meditación. Entonces, en nuestro monasterio, la Amitabha Gompa, en esos días es común que haya varios monjes y monjas en silencio, no, para evitar cualquier charla negativa en esos días. Entonces, en ese día completo silencio. Así, claro, para un monje, una monja allá es posible hacer eso, ¿no? Aquí tenemos que trabajar, etcétera, y es diferente. Si llegamos a nuestro trabajo así como con una cosa, estoy en silencio, así, quizá no va a funcionar muy bien. Pero allá, cuando uno está en silencio, simplemente lo hace así. Y ahí el otro ya sabe que ya está en silencio, ¿no? Luna nueva, luna llena y el 8º día. Son prácticas comunes de hacer los votos, tomar los votos de Sojong. Son votos que incluyen ayuno, no comer después del almuerzo y otros 5, son 5 compromisos, 8 compromisos en total. Pero justamente para eso, para evitar la no virtud. Mucha de la práctica del Hinayana es así, para evitar la práctica no virtuosa, evitar el daño. O sea, no, en esos días se evita también caminar mucho afuera para no matar a algún ser en el camino. Esa es una práctica del camino fundacional, el Hinayana. Lo hacen los Theravadas, nosotros hacemos. Hay diferentes épocas. Hay épocas que hacemos por varios días, épocas que hacemos solo en los días auspiciosos. Entonces, es una manera como de practicar, de evitar el dañar a los demás, al menos en los días auspiciosos. Entonces, si uno quiere menos, luna nueva, o luna llena o nueva, cada uno decide. Es una manera que se puede practicar. O los 3 días, o como nosotros hacemos, cuando no somos vegetarianos, mantenemos 5 días. Nueva, el 8º día, llena, día de Guru, que es el 10º día, y día de Dakini, el día 25. Son los días que mantenemos esa práctica. O, por ejemplo, nosotros, como mi caso, que yo hoy como huevos. Entonces, en esos días, así como hace mi maestro, que tomó los votos, que me ha dado los votos monásticos, en esos días evitar comer huevos, a menos que uno lo necesite mismo por caso de salud, de enfermedad, de lo que sea. Entonces, ahí es lo que hago. Por ejemplo, en estos días, si puedo, no como huevos. Y entonces son maneras de acercarse al camino, ¿no? Porque todo el camino espiritual es así. Por ejemplo, esa enseñanza, yo espero que ustedes no piensen que estoy pasando por querer que ustedes practiquen algo que no están practicando, no es mi intención,
pero la enseñanza está muy... Esta enseñanza de tomar refugio, de cómo se toma refugio, es muy importante. Principalmente lo que quería traer aquí es esta enseñanza de que necesitamos tener algún, algún conocimiento del sufrimiento de samsara para empezar a praticar qualquer de um dos caminhos. Senão, a prática budista pode ser uma prática... Outro dia alguém me estava dizendo que alguém lhe dijo que estava praticando New Age, como algo assim, não? Então, isso seria um budismo New Age, um budismo que o samsara está muito bem, eu aproveito todo o samsara e hago minha prática também. Então, como sem nenhum tipo de renúncia, sem nenhum tipo de búsqueda de liberação, porque o refúgio surge por querer liberar, não? E quizá aqui seria a melhor coisa que poderíamos estar conversando hoje dessa enseñança, que é como outro dia me perguntaram também, não está aqui, como se genera esta compaixão, a bodhicitta por outros seres. É o mesmo ponto. Generar refúgio e generar bodhicitta, generar compaixão por todos os seres, é mirar hacia a mesma direção. Mirar os seres e ver que estão sofrendo. E ver que não sabemos quando vamos morrer, não sabemos se vamos estar bem amanhã, não sabemos... Muitas vezes, hoje mesmo, neste exato momento, estamos tão centrados em nossa existência que não vemos quantos estão sofrendo afuera. Não vemos quantos estão sofrendo por exemplo, uma ensinança que o Sandad ha dado uma vez acerca disso. A cada segundo, há seres que estão sendo abatidos, que estão sendo mortos. A cada segundo, há seres que estão sendo mortos. A cada segundo que passa, há seres que estão nesse momento, nessa, como se diz, abatedouros, slaughterhouse, matadeiros. Então, a cada segundo no mundo, há matadeiros que estão aí a toda potência. E aí nós outros aqui estamos bem e pensamos que sim, que isso é o samsara. Não é que pensamos, é que não pensamos. Não, nossa mente não está ligando mais lejos de ver o sofrimento que há no mundo, o sofrimento que os animais vivem. Por exemplo, nós outros somos tão autocentrados, tão centrados em nós outros mesmos que a vezes como hasta mesmo um bebê que chora, não, a vezes como nos dá ira, nos dá como que fuerte está chorando, ou que fuerte um animal que ladra, o que seja. Que é isso? É sofrimento. Está experienciando algum sofrimento. Um animal que está latindo, que está... É porque está sofrendo. Está sofrendo, está buscando algo. Em verdade, todas as manifestações que temos, não sei se puedo dizer todas, mas a maioria são porque sofrimos. A maioria de nossas manifestações, porque vamos a trabalhar, porque temos o sofrimento de que se não fazemos esforço, não temos comida. É por um sofrimento que temos que ir a trabalhar. É por um sofrimento que temos que buscamos amigos, buscamos parejas, e etc. Porque se não houver um sofrimento de estar solo, estar bem, não há que buscar a nadie. Não pode quedar em uma cueva meditando e não há que buscar um livro, não há que buscar uma... Pero porque há sofrimento, porque experienciamos o sofrimento, aí estamos buscando coisas físicas, coisas... É um sofrimento, é o acto de que temos que comer também. Porque se não comemos, passamos um sofrimento, então vamos à cozinha para comer. Aí temos que comprar, aí temos que trabalhar. Então, tudo isso é a que está apontando? É porque normalmente não estamos mirando. Mas se miramos bem, todo está apontando à natureza da existência, à natureza dessa existência cíclica, que é sofrimento.
que es por haber ese sufrimiento, estamos haciendo todo este rollo. Y nosotros, qué bueno que estamos logrando, ¿no? Pero hay otros que no están logrando. Entonces, eso es también donde están los límites de nuestra visión o de nuestra compasión. Y es justo por estos límites de nuestra compasión que no, que a veces no logramos practicar bien el Dharma como su santidad enseñó. Por nuestra compasión está está en proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo. Entonces, su santidad estaba enseñando el otro día en Vietnam. Cuanto más nuestra compasión desenvolvemos, desarrollamos nuestra compasión, queremos cuidar de todo. No solo que que yo y los otros seres estén libres de sufrimiento, pero que el aire esté libre de sufrimiento, la tierra, la agua, como ele dijo así, como nunca había escuchado enseñanzas así. Y los 4 elementos también, debemos hacer plegarias para los 4 elementos, que la agua esté bien. Tenemos la responsabilidad de cuidar de la agua, tenemos la responsabilidad de cuidar del aire, tenemos la responsabilidad de cuidar de la tierra, cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué un maestro se enseña eso? Su compasión, como está, y por qué, y cómo eso se manifiesta en, en facto, en su práctica. La mayoría de esos maestros están involucrados con acciones ambientalistas también, porque están cuidando del agua, están cuidando del aire, están cuidando de la tierra. Eso es el tamaño que él ha legado su compasión. Porque sin los 4 elementos, si no están bien, nosotros no estamos bien también. Entonces, eso es cuidar de los seres, cuidar de todos los seres. Todos nosotros dependemos de todo eso. Ujú. 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 Sí, es con las pequeñas renuncias que vamos avanzando en el camino. Y así también pasa a mí también, cuando hice la primera vez, esa práctica se llama ñone, ñone. Y después cuando uno piensa así, como de primero, a veces el primer día como se siente hambre, el segundo día, a mí como sentí, yo pensaba como, cuando pueda comer, voy a comer, pero ahí cuando llega el día de que se puede comer, uno ya no está más como, ¿qué es eso? O sea, no era real esta hambre mismo, ¿no? Es la mente que está con hambre, la mente que está acostumbrada con no comer. Y, pero el cuerpo puede mantenerse. Y, y es así mismo, la práctica, en verdad, no solo la práctica de renuncia, pero todas las prácticas funcionan cuando la practicamos, ¿no? Con la práctica genera la práctica, la renuncia genera renuncia, la compasión genera compasión, la disciplina genera disciplina, el altruismo genera altruismo. Todas las prácticas y es este el nombre de meditación en tibetano, Gom, familiarizarse con eso. Y ahí va nos levar más y más
en el resultado de esta misma práctica. Es muy interesante. Ujú. Si uno no cumple con sus votos, eso pasa a todos nosotros. Cuando tomamos los votos del Mahayana, tomamos los votos de no siquiera, ni siquiera en un único momento tener aversión a otro ser, ira, rabia, ningún tipo de aversión a otro ser. Eso está incluso en los votos de bodhicitta, está incluido en los votos de bodhicitta. Pero nos pasa de tener aversión a otras personas y de pasar algo y generar, ni que sea en la mente, un momento de aversión. Entonces, eso ya es una quebra de voto. Y si habla del Tantrayana, de los votos del Vajrayana, ahí estamos quebrando a todo momento, con visión mundana. En el Tantrayana, cuando uno recibe el empoderamento del Tantrayana, a partir de ahí debe ver todo y todo como la tierra pura. Los hombres son dakas, las mujeres son dakinis. La tierra es la tierra pura. Si uno recibe el empoderamento del Buda Mitayo, entonces uno vive la tierra pura del Buda Mitayo. Entonces ahí cuando uno sale de eso y voltea a una visión mundana, o si ni siquiera en un momento siquiera se visualiza en eso, ah, ya está quebrando sus votos, los votos del empoderamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Estamos quebrando votos a todo momento. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Cuando recibimos muchos votos, ¿no? Claro que hay algunos votos que es mejor no quebrarlos. Es mejor no, por ejemplo, los votos de Hinayana, de camino fundacional. O sea, cuando tomamos los votos laicos, ahí se puede elegir qué votos uno va a tomar. No matar, no mentir, no tomar lo que fue dado, no cometer conduta sexual imprópria, como no trair, etc. No tomar intoxicantes, álcool, drogas ilícitas, etc. Entonces, esses 5 votos, quando uno, esses votos do caminho fundacional, tanto para laicos quanto para monjes, que em caso de monásticos, cada um desses, há diferenças, não? Esses votos são votos que buscamos não quebrar nem ao custo da própria vida. Essa é a maneira como tomamos os votos de caminho fundacional. Como ao custo de minha própria vida, não vou quebrar esses votos. Está em el rito de toma desses votos. Pero os votos de Mahayana y etcétera son más fáciles de quebrar. Entonces, pero aunque uno quebre esses votos também, se pode confessar. Todos os votos que uno quebra, se pode confessar. Por isso que nós outros hacemos confissões todos os dias. Por la noite, antes de dormir, é parte de nossa prática, confessar os votos negativos e purificá-los. Então, aí se pode ser o mantra de Vajrasattva para purificar a quebra de votos nesse dia. E aí purificar os votos e depois dormir. Quando essa prática é hecha, quando essa prática é constante, uno também dorme como muito melhor. Eu quando comecei a fazer isso, antes que não tinha, digamos assim, então é muito complicado ter os votos porque uno vai ter que sempre que conversar. Pero é verdade que antes, quando eu não tinha voto nem nada, quando eu nem sequer era budista, como às vezes dormia preocupado por algo que hice. Ou seja, de toda maneira, nossa mente, que é de natureza iluminada, sabe quando não hacemos algo bem. Então, aí, como não, re, remordimiento. Então, e isso aí vamos a dormir, às vezes não dormimos, etc. Então, quando hoje, por exemplo, que tenho muito mais votos e claro, há votos desses que eu quero fazer no momento, como os votos de Vajrayana,
como de ver la tierra pura siempre. Entonces, pero ahí se podría imaginar, oh, entonces uno va a quedar más pesado, ¿no? Porque está quebrando mucho. No, pero es opuesto. Porque hoy, el fato de hacer las confesiones todos los días, entonces listo, de noche se confesa, se purifica con la manta de Vajrasattva y se duerme tranquilo. Sí, y hace la práctica de Vajrasattva. Se puede hacer la práctica entera, con la introducción y todo, es el mejor. En verdad, hay un rito específico de confesión. Yo estaba buscando si tenemos aquí en el Rosario de Hoy en español, pero no, mirando aquí mientras estaba hablando con ustedes, no lo encontré. Que es interesante no estar aquí porque es una práctica muy común. La confesión de los votos de los tres vehículos está en el Rosario de Joyas en inglés. Y ahí se recita la confesión y después se hace Vajrasattva. Algunas veces, una vez mínimo, o algunas veces. Sí, podemos traducir esa práctica también. Y ahí, después de hacer la práctica de Vajrasattva, se visualiza la purificación, ¿no? Como hacemos la práctica de Vajrasattva. Y después de eso, dissolvemos o Vajrasattva en uno mismo y en eso meditamos por un momento y después dormimos. Entonces es una excelente... Outro dia estava lendo sobre coisa de dormir, de literatura de como dormir melhor. Se habla de higiene del sueño, como higiene del sueño, ¿no? Como técnicas para tener un mejor sueño. Entonces, creo que estás buscando el baño, es aquí, sí. Am, entonces, para mí es mi mejor higiene del sueño, sí, es la recitación de Vajrasattva, la confesión antes de dormir. Y nosotros monjes tenemos otras higienes del sueño, otro día podemos hablar de eso, para dormir mejor, y hace mucha diferencia, mucha diferencia. Yo duermo casi mitad de lo que dormía antes, y y me siento mejor, me siento me siento bien. Y claro, cuando cuando los médicos dicen, ¿no? Que es necesario 8 horas, etcétera, pero yo pienso que es porque no hay una buena higiene del sueño, que no, el sueño no está purificado, la mente no está purificada, las emociones no están purificadas, entonces el sueño es muy perturbado, no estamos descansados, no estamos con la mente descansada, dormimos como a veces como, sí, de una manera muy como, ya estamos cansados, muy cansados y ahí hay que dormir, puf, sí, y se duerme ahí en este cansancio. No hay una preparación para el sueño. Entonces, um, sí, en los monasterios dormimos menos y creo que es por eso, porque la higiene de la mente y no quiere decir que, bueno, hay cosas que preparan para el sueño, hay prácticas que hacemos por la noche que ya nos van preparando para un bardo del sueño positivo, virtuoso. Entonces eso ayuda a la calidad del sueño, claro. Creo que sí, podemos hacer una sesión de eso. Tenemos que tener camas para cada uno. Y, bueno, hoy tendremos que concluir hoy. Ya están nuestras 2 horas. No puedo ver los que están en línea. Ah, muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, qué bueno. Muchas personas tuvimos hoy en presencial en línea. Entonces, gracias a todos por venir. Espero que si caso sea de beneficio, podemos traer otras enseñanzas como esta. Aún está enseñando en Vietnam, pero podemos ver qué más se podría transmitir aquí para nosotros, o al menos hacer un resumen de algunas actividades. Entonces, hoy
esa, hoy es lo que tendríamos para compartir y espero que ayude en la práctica de todos. Y si hay alguna duda, también podemos ir conversando en las próximas sesiones. La próxima actividad va a ser de este centro. Me parece que como tenemos un evento en martes, afuera, en Miraflores, en un lugar que parece que solo pueden ir personas que están ya registradas, ¿no? Entonces, confirmada está a próxima sessão do próximo sábado, a las 9:30, uma sessão enfocada em meditação. E, e nessa semana anunciaremos as atividades do mês. Então, haremos uma dedicação de méritos para concluir a sessão. Sim, o próximo sábado são atividades que não necessariamente são para... Não recitamos recitações budistas, então para qualquer pessoa, mesmo que tenha uma religião, o que seja, vão poder se sentir em casa. Solamente hablamos de meditação. Entonces, la dedicación de méritos está en la página 49 en el libro de Guru Yoga. Recitemos una vez en tibetano, una vez en español. 49. El libro que tiene Guru Yoga en la capa. Didam di bezugai jangyune sambe ranga yijin dungyune deje shangi ngobanu dojo Keva dambe jola nendengi janju jambu zala majimbar baje de jivle gerada namdo gandu Que merced de este mérito puedan todos los seres sintientes, ilimitados como el cielo, purificar la acumulación de negatividades y oscurecimientos. En consecuencia, habiendo logrado todos los deseos, podamos lograr rápidamente el estado de Vajradhara. A través de la práctica constante del Dharma sagrado, a través de nuestras vidas, trae la gran etapa de la gran iluminación, pueda salir vitorioso en la batalla con los 4 maras obstructores a través del incremento de experiencias y realizaciones. Salté una línea, ¿no? Y puedan mostrarse las señales auspiciosas a través del incremento de experiencias y realizaciones. Entonces, gracias a todos por venir y nos dejen saber si hay dudas para las próximas sesiones, podemos ir respondiendo. Buenas tardes a todos, buen fin de semana y hasta luego.